Cuando uno piensa en una empresa familiar, casi siempre se nos vienen a la mente los números, las estrategias, los balances. Pero, ¿y si les dijera que el ingrediente más poderoso para que sobrevivan por generaciones es algo mucho más humano? Algo tan antiguo como una buena historia. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hace que un legado perdure? No se trata solo de tener un buen producto o finanzas sanas. El verdadero secreto es como un pegamento invisible que une a la familia a través del tiempo. Y bueno, hoy vamos a desentrañar qué es y, más importante, cómo se construye. Para entenderlo, vamos a hacer un recorrido en 5 partes. Arrancamos con el alma del negocio, su identidad. Luego, veremos cómo una buena narrativa sirve de puente. De ahí, pasaremos a una herramienta universal, el viaje del héroe, para después aplicarla a la figura del fundador. Y finalmente, veremos cómo todo esto nos ayuda a construir un legado consciente. Muy bien. Empecemos por el núcleo, por el corazón de todo, porque antes de poder contar una historia, necesitamos un protagonista claro. Y en el universo de la empresa familiar, ese protagonista es una identidad fuerte, una identidad que todos comparten. A ver, ¿qué es la identidad familiar? En esencia, es la personalidad de la empresa. Es su ADN, es esa mezcla única de valores, de creencias, de experiencias que definen a la familia y que, claro, terminan impregnando cada decisión que se toma en el negocio. Pensemos en esto un momento. Es un proceso supernatural. Al comienzo, la empresa es un reflejo casi exacto de quien la fundó. Su visión es la visión de la compañía. Pero si hay éxito, viene el crecimiento, llegan nuevas generaciones. Y con todo eso, surge la necesidad de que la identidad de la empresa y la de la familia se diferencien un poco. Eso sí, sin perder nunca esa conexión vital. Y claro, es justo aquí donde aparecen los desafíos. Con el paso del tiempo, esa cohesión se puede ir debilitando. Las nuevas generaciones tienen sus propias ideas. Es normal. Los intereses pueden chocar y la historia original del fundador empieza a sentirse como algo lejano. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esa alma no se diluya? Bueno, se necesita algo más que una identidad. Se necesita un vehículo para poder transmitirla. Y aquí es donde entra nuestra solución, la narrativa. La historia de la familia no es solo un recuerdo bonito, es el puente. Un puente activo que conecta el por qué de quien fundó la empresa con el para qué de las futuras generaciones. Es que el verdadero poder de una historia es que hable el mismo idioma de la familia. Como dice esta cita, no es una lección teórica de libro de texto. Es un aprendizaje que se graba en la conciencia porque resuena con su propia cultura, con sus propios valores. Por eso es que funciona tan bien. Intentemos verlo de una forma más visual. El legado es la cima de una montaña, una meta que se ve lejana y desafiante. La narrativa familiar entonces es el mapa, es esa guía que nos muestra el camino que ya se recorrió, los peligros que se superaron y, por supuesto, la ruta que hay que seguir. Pero ojo, no basta con tener un mapa si no tiene una estructura clara. Entonces, ¿cómo se construye una historia que de verdad conecte con la gente? Afortunadamente, no tenemos que inventar la rueda. Existe un modelo que ha sido probado por milenios, el monomito, mejor conocido como el viaje del héroe. A mí esto me parece fascinante. El antropólogo Joseph Campbell se dedicó a estudiar mitos de todo el mundo y descubrió que este patrón se repetía una y otra vez. Un héroe que sale de su mundo conocido, se enfrenta a pruebas increíbles y regresa con algo, un elixir o una sabiduría que beneficia a toda su comunidad. ¿No suena, verdad? Este diagrama nos muestra la esencia de ese viaje. Es un ciclo eterno. El héroe parte de su mundo ordinario, cruza un umbral hacia lo desconocido para enfrentar sus pruebas y finalmente regresa transformado, listo para compartir lo que aprendió. Para hacerlo más sencillo, podemos dividirlo en 3 actos muy claros. Primero, la separación, que es el llamado a la aventura. Segundo, la penetración, que es el corazón de la historia, donde se enfrentan las pruebas más duras. Y tercero, el regreso, cuando el héroe vuelve cambiado y comparte su aprendizaje. Ahora sí, viene lo bueno. Veamos cómo este modelo universal encaja, como un guante, en la narrativa de la empresa familiar, con la figura del fundador como protagonista indiscutible. La vida de la persona que fundó el negocio es, en sí misma, un viaje del héroe. Su decisión de emprender, los riesgos que asumió, los fracasos que superó, todo eso no son solo anécdotas, son la manifestación de los valores que se convertirían en el alma de la empresa. Y lo que es realmente interesante aquí es lo fácil que es hacer este mapa. El llamado a la aventura es esa idea de negocio inicial,
el cruce del umbral, es ese momento aterrador de dejar la seguridad de un empleo. Las pruebas son las crisis económicas o la competencia feroz. Y el regreso con el elixir es la empresa ya consolidada, cuyos valores son precisamente la sabiduría que se ganó en ese viaje. Y esto nos lleva al punto culminante, porque tener esta narrativa heroica no es un simple ejercicio de nostalgia, para nada, es una poderosísima herramienta estratégica para construir el futuro. Quiero que esto quede súper claro. El punto de contar la historia del fundador no es para glorificar el pasado, sino para iluminar el futuro. Es un recordatorio constante de los principios que deben guiar a la empresa ante los nuevos desafíos y oportunidades que vengan. Y los beneficios son muy tangibles, ¿eh? Una historia así une a la familia, genera orgullo, atrae a empleados que comparten esa misma visión y de cara al exterior construye una marca con alma. Al final se convierte en una brújula para tomar decisiones. Y así cerramos con una reflexión. Toda empresa familiar tiene una historia heroica que está esperando ser contada. La pregunta no es si existe, sino quién va a tomar la responsabilidad de recuperarla, de darle forma y de transmitirla para que el legado no solo sobreviva, sino que siga inspirando a las generaciones que vienen.